¿Hay aquí algún ciego de nacimiento? ¿No hay ninguno? Que levante la mano, dice. Bueno, yo quiero decirles que todos nosotros somos ciegos de nacimiento. ¿Sabía usted eso? Pero pastor, si yo puedo ver, físicamente puedes ver, pero espiritualmente el hombre nace ciego por causa del pecado. Lastimosamente la raza humana es una raza caída, que fue afectada desde Adán por el pecado, y ya traemos todo este legado del pecado que nos es heredado desde Adán y Eva, y tiene sus consecuencias. Y una de las mayores consecuencias que el pecado ha producido en la raza humana es la ceguera espiritual. El hombre es ciego por nacimiento. No vemos, no podemos ver a Dios, no podemos ver los ángeles, no vemos los demonios, no vemos la realidad espiritual. La discernimos lo que logramos ver espiritualmente, pero el mundo que no conoce a Dios está ciego, está ciego. Y una característica del ciego es que ellos no saben a dónde van. Vaya para el norte. ¿Dónde será el norte? Pues no, para un ciego. Ellos no saben a dónde van. A veces caminan. Bueno, así es el hombre, así son las personas. No saben dónde van, hacia dónde va la vida para ellos. Usted le pregunta, si usted se muere, ¿dónde se va? ¿Qué te dicen? No sé. Como ciego, no saben hacia dónde van. Porque el pecado ha enceguecido su entendimiento. Pero una de las cosas que Jesús viene a restaurar en nosotros es precisamente la vista espiritual, para que no seamos más ciegos. Abra sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 7. Dios le había hecho una advertencia a Adán y Eva. Si tomas del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Dios le dijo, vas a morir. O sea, la desobediencia te lleva a la muerte. Así como si te tiras de un edificio vas a morir, porque hay una ley. La palabra de Dios es ley. Y Adán y Eva no tomaron en cuenta, desobedecieron. Y bueno, como consecuencia trajo la muerte. Pero no fue que ellos tomaron el fruto y ¡pah!, cayeron muertos. Una de las características del pecado, porque ahí ellos experimentaron el pecado, es que el pecado mata de a poco. El pecado mata de a poco. Y cuando Dios le dijo, ciertamente morirá, es porque iban a morir. Dios no miente. Entonces el pecado trajo la muerte sobre el hombre. Y me llama la atención que lo primero que afectó su persona, su ser, cuando ellos pecaron, mire qué dice. Esto le pasó inmediatamente, tras que comieron el fruto. Esto fue lo primero que fue afectado en ellos. Entonces, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué fue lo primero que les afectó el pecado? Sus ojos. Precisamente lo que Satanás quiso. A través de la puerta del pecado, el pecado entró en Adán y Eva por sus ojos, porque dice que Eva miró el fruto prohibido y lo codició. Por sus ojos codició el pecado. Te puedo decir que la mayoría de las tentaciones en el mundo tienen que ver con los ojos. Ojos que no ve, corazón que no siente. Entonces, si usted tiene problema del corazón, cierre sus ojos y se sana, dijo uno.
Y es verdad, cuando usted está enamorado de lo que no debe, cierre sus ojos y va a ver que se olvidan las cosas. Pero cuando usted está viendo algo, te hace recordar y vuelve a palpitar el pecado, el corazón se enferma a veces por los ojos. Entonces, el pecado, pero usted puede decir, pero más bien al revés, fueron abiertos sus ojos. Pareciera algo positivo, ¿no? Que se te abran los ojos, debería ser algo positivo, pero no. Aquí, ¿a qué ojos se refiere? A los ojos físicos, carnales, pecaminosos. Ellos tenían ojos diferentes. Adán y Eva, antes del pecado, tenían ojos de pureza, ojos espirituales. De hecho, lo que primero dañó el pecado en ellos fue su espíritu. Lo que mató realmente el pecado en Adán y Eva fue su espíritu, que era el medio a través del cual ellos se comunicaban con Dios. Entonces, por eso es que la gente no sabe ni entiende qué es el espíritu. Pero la Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, pero como el espíritu del hombre en pecado está muerto, ni siquiera saben qué es espíritu. Pero el hombre tiene espíritu, en algunos está muerto. Y al morir el espíritu, entonces sus ojos espirituales quedaron afectados. Podemos decir así, se abrieron sus ojos carnales, pero se cerraron sus ojos espirituales. Empezaron a ver la desnudez. ¿Y por qué antes no la veían? Porque ellos tenían ojos de pureza, ojos espirituales, eran inocentes, pero ahora había entrado el pecado y el pecado corrompió su ser, corrompió su carne. Ahora esa carne ya no era una carne pura, porque el pecado también afecta a la carne. Y ahora ver la desnudez era una cuestión de corrupción, era ver la corrupción. Y estos ojos físicos corruptos se atraen por lo corrupto. Los ojos espirituales se atraen por lo santo, por lo puro. Al abrirse sus ojos físicos corruptos, se cerraron los espirituales. Ahora ellos solo, su mirada se va a centrar en lo terrenal, en lo pasajero, en lo corrupto, y no ven más a Dios, a lo espiritual, a lo eterno. Y es así como está la condición del hombre ahora. Y es así como los hombres viven ahora. Mirando la desnudez, mirando pornografía, mirando todo lo físico, lo carnal. Adán y Eva eran, antes que físicos, ellos eran espíritu. Su espíritu priorizaba sobre ellos. Su alma era el puente entre lo físico y lo espiritual. Y la carne estaba como subyugada. Por eso no se daban cuenta que estaban desnudos. Cuando entra el pecado, se invierte. El espíritu que estaba arriba pasa a morir. La carne pasa a tomar prioridad y el alma queda ahí entre medio. Y entonces es la condición del hombre ahora. Con ojos corruptos, con ojos abiertos a lo que no debe y ojos cerrados a los que debe. Y es eso lo que Jesús vino a restaurar en el ser humano. El hombre ya no ve lo espiritual, no discierne, no sabe a dónde va. A partir de ahí el hombre quedó ciego. Y entonces todos los que nacemos en Adán, ya nacemos con esa corrupción de vista espiritual, ya nacemos ciegos espirituales. Y el hombre sin Cristo está así, ciego, no sabe a dónde va. No puede ver que existe un infierno, que existe un cielo, no lo ve. No discierne el mundo espiritual. Abra su Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 23. Y el Señor Jesús está tratando que los hombres se vuelvan a Él, se arrepientan de su pecado para restaurar su visión espiritual.
Porque el pecado lleva al hombre hacia el infierno. La paga del pecado es muerte, a una condenación eterna. Pero como el hombre no lo ve, yo creo que si las personas vieran, ni siquiera lo experimentaran, basta que vieran que el infierno existe, tendrían más temor, ¿no? Pero el hombre no es consciente de esta realidad. Y uno les predica, arrepiéntase, porque este camino te lleva al infierno. Pero como no lo ven, y ojo que no ve, corazón que no siente, parece que no lo quieren entender, no quieren abrir sus ojos espirituales y darse cuenta de esta realidad. Y muchas almas sin Cristo van camino al infierno. Y eso es una realidad. Pero como no lo vemos, por eso no nos asustamos tanto, ¿no? Pero si viéramos un incendio y gente quemándose, estaríamos corriendo, buscando cómo apagar ese fuego, apagar a la gente que se está quemando o porque se va a quemar y se hace de todo, pero sin embargo el infierno existe y la gente no se desespera por esto, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque no lo ve, porque son tan densas las tinieblas que el hombre no ve y no quiere ver. Pero qué terrible el hecho que yo no vea ciertas cosas. Yo no veo el coronavirus, entonces no existe. Yo no veo las bacterias, entonces no existe. El hecho que yo no vea algo no quiere decir que no exista. El infierno existe y las almas van para allá. Y qué triste va a ser para muchas personas tener que estar allá dentro del infierno para recién verlo. Y es el caso de un hombre rico, que quizá el mendigo representaba al cristiano, que le predicaba y él nunca quiso abrir sus ojos, nunca quiso arrepentirse. Pero un día se murió. Nunca quiso ver la realidad, dice que vivía para banquetes, para los placeres de este mundo. Claro, no quería ver esta realidad. Pero un día se murió y tuvo que ver lo que ahora no ve en la tierra. Y dice la Biblia, y él en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué experiencia más horrible. Abrir tus ojos y estar en el infierno. Y estoy seguro que esta experiencia de este hombre rico es la experiencia de millones que ya están allá. Millones que nunca quisieron abrir sus ojos en la tierra, que quisieron siempre vivir ciegos, venimos ciegos de nacimiento, pero Jesús quiere abrir nuestros ojos. Que nunca quisieron ver la luz verdadera y prefirieron vivir ciegos, creyendo cualquier cosa por ahí. Pero dice que estando en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormento. Recién abrió sus ojos y se vio la realidad espiritual que nunca quiso ver acá, ahora la estaba viendo allá. Y eso es una verdad, yo no veo el infierno, yo no veo, discierno los demonios, conozco la palabra, sé que todo esto es real, pero yo sé que es real aunque no lo vea. Y abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. Mucho mejor, hermano, es abrir nuestros ojos aquí en la tierra y no tener que llegar al punto de ese hombre, de tener que abrir tus ojos a la realidad espiritual cuando ya es tarde, ¿no? Nunca quisieron creer, nunca quisieron ver esa realidad. Y ahora, ¿cómo vive la gente sin Cristo? Como ya nacemos ciegos de nacimiento, el hecho que yo no pueda ver el mundo espiritual, como te dije hace rato, no quiere decir que no exista. Dios existe y los demonios existen, créalo o no lo crea, se lo puedo asegurar 100%. Yo he tenido experiencias con Dios, experiencia de echar fuera demonios, escuchar demonios hablar. Y la lucha espiritual es constante.
Cada noche, a veces en las noches, cuando hay cultos, el diablo me ataca y lucha y guerra para cada actividad. Existe ese mundo espiritual. Existe y es real. Y la gente sin Cristo está ciega, no puede, no ve, no quiere entender esta realidad. Tratan de tapar el sol con un dedo. Viven como si nunca se vayan a morir. Creen que la realidad es esta realidad, lo que ven sus ojos, ver para creer, dicen. Pero lastimosamente sabe que todo lo que tus ojos ven un día va a pasar. Esta no es la verdadera realidad. Lo que estás viendo ahora no es la realidad verdadera. Un día no va a existir este templo. Un día todo lo que tus ojos pueden ver, las 7 calles, la Santos Dumont. Cuando alguien se muere, yo digo, esta persona nunca jamás en su vida volverá a saber de la Santos Dumont, de Santa Cruz, ni de Bolivia como tal ahora. Todo va a pasar. Todo lo que tú ves no es la verdadera realidad. Y mire cuál es la condición del hombre. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y la realidad del hombre que está en el pecado es que está muerto y ciego, muerto en su espíritu y ciego espiritualmente. ¿Qué más? Sigan. Así estábamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo, muertos en nuestros pecados y delitos. O sea, éramos muertos vivos, como zombies. Así ve Dios al pecador. Por eso es que tenemos que aprender poco a poco a cerrar nuestros ojos físicos y abrir nuestros ojos espirituales. ¿Entiende? Ahora en Cristo tenemos que hacer el proceso inverso. Adán pecó, sus ojos físicos se abrieron, sus ojos espirituales se cerraron. Ahora Cristo viene a nuestras vidas y Él hace lo opuesto. Abre nuestros ojos espirituales y poco a poco tenemos que ir cerrando nuestros ojos físicos. Poco a poco tiene que ir siendo menos importante lo que mis ojos ven y más importante lo que mis ojos no ven. Y eso te lo voy a demostrar ahorita. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuando estábamos sin Cristo en el pecado, estábamos muertos y seguíamos, este mundo tiene una corriente conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora espera en los hijos de desobediencia. Y quien dirige esta corriente se llama Satanás. Y la gente está tan ciega y no se da cuenta que quien los dirige es el diablo. Y el hombre dice, no, yo soy macho, yo soy el único, yo soy el tipo. Y no se da cuenta que es una oveja más de Satanás. Y el diablo los infla en su orgullo y ellos creen que son la última novedad y todo es lo mismo, el mismo arete, la misma melena, los mismos tatuajes, y no se dan cuenta que todos son lo mismo, pero cada uno se cree el original. Y no se dan cuenta que todos están siendo engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ser guiado por Dios y como no quieren ser guiados por Dios, Satanás los está gobernando dentro de su engaño. Y así este mundo va guiado por Satanás, ciego, a todos ciegos, palpando, no saben, y el diablo dice, venga por aquí, al karaoke, al rocola, venga, la novela, la pornografía, venga por aquí, que toditos vamos a caer al infierno junto conmigo. Así el diablo los está guiando. Pero la gente, sí, la última película, la última moda, sí, y no saben que van camino a un infierno eterno. Y así es como Satanás guía a las personas, conforme al príncipe de la potestad de los aires. Qué fácil es guiar a un ciego, ¿no? Y el diablo lo hace, pero cuando la gente logra ver, ya no te pueden engañar fácilmente. Abra su Biblia en 2 Corintios 4, 18. Y este es uno de los versículos más difíciles de vivir para mí, que soy arquitecto. Y también es uno de los... La Biblia tiene muchos versículos, no sé cuál será la palabra, de opuestos. Para vivir hay que morir, para ver no hay que ver. Son cosas, pero que en un sentido espiritual lo podemos entender. Pero parece una locura. Léalo a ver y trate de entender lo que dice ahí. No mirando vosotros las cosas
No mire lo que se ve. Parece opa, ¿no? Claro, cuando lo entiendes espiritualmente lo entiendes, pero si lo lees así literalmente parece tonto. No mires lo que se ve, mira lo que no se ve. ¿No se supone que yo veo lo que se ve y no veo lo que no se ve? Pero es exactamente lo que yo te dije. ¿Qué hizo el pecado en el hombre? Sus ojos carnales fueron abiertos y ahora él ve las cosas corruptas, el mundo, o sea, se centra en lo físico, en lo material. Es a ese no mirar lo que se ve, ese ojo abierto por el pecado es el que hay que cerrar. Y el ojo que fue cegado por el pecado es el que ahora hay que abrir. ¿Me entiendes? Entonces, en la medida que la luz de Cristo ilumina nuestras vidas, tenemos que ir caminando en ese proceso. Cada vez tiene que ser menos importante lo que veo y más importante lo que no veo. Por eso Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Tengo que aprender a ver lo que no veo, porque todo lo que veo es pasajero, un día no va a existir. Como dice ahí, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque todo lo que mis ojos ven, lo físico, fue contaminado por el pecado y por tanto todo va a pasar, cielo y tierra pasará, todo está corrompido, las cosas materiales se fregan, se corrompen, el hombre, la carne está corrupta, todo está corrupto. Y como tenemos ojos corruptos, nuestros ojos se atraen por lo corrupto. Es interesante cómo el ojo humano se deja impresionar por lo que ven, por las mujeres, el hombre, lo simpático, la linda, la pornografía, la figura, porque ese ojo se atrae por eso, porque el mismo ojo está corrupto y se atrae por lo corrupto. Pero en Cristo tenemos que aprender a cerrar ese ojo y abrir el otro, a tener vista espiritual. ¿Y cómo es posible eso? Abra su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Gloria a Jesús. No es ese. Juan 8:12, por favor. Otra vez Jesús les habló. Y vamos a leer todo juntos porque sabe, este versículo es tan precioso que es lindo guardarlo en el corazón. Vamos a leer 1, 2, 3. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. ¿Quién le da un aplauso a la luz que es Jesús y que viene a iluminar esos ojos que estaban ciegos? ¿Saben? Para que estos ojos físicos logren ver lo físico necesitan luz. Si yo apago la luz y si estamos de noche, si no hay luz, no veo. Sin luz no ven mis ojos físicos. Ahora Jesús es la luz que alumbra mis ojos espirituales. Y es por eso que el hombre se quedó ciego espiritualmente, porque rechazó a Dios de alguna forma y Él es la luz, y sin Dios, ¿qué luz espiritual va a haber? Entonces, aquello que nos recobra la vista espiritual es Jesús, porque Él es la luz que ilumina mis ojos espirituales y me permite ver ese mundo que yo no veo, esa realidad que yo no veo. Amén. Por eso es que cuando venimos a Cristo recién nos hacemos conscientes de que existe un diablo, de que existe Dios, que existen los ángeles, el infierno, el cielo. La misma palabra nos va iluminando y vamos viendo lo que no se veía y vamos discerniendo, y ahí empezamos a entender las cosas, porque en realidad quien gobierna el mundo físico es el espiritual.
Entonces empezamos a entender la guerra espiritual, entendemos las cosas como son, por qué son. Empezamos a hallar respuestas, por qué la gente se hace ídolos y hay demonios detrás de los ídolos, las borracheras, toda esa guerra espiritual donde el diablo quiere elevar a la gente al pecado para llevárselo al infierno, ¿no? Y es por eso que ya no caemos fácilmente en los engaños del diablo, porque ahora podemos ver que fácil se puede guiar a un ciego, ¿no? Pero ahora ya no somos ignorantes, no somos ciegos. Entonces el diablo ya no logra hacer lo que le da la gana con nosotros. ¿Por qué? Tenemos luz. Tenemos luz. Jesús vino, iluminó nuestra vida y ya sabemos. Y no vamos a caer en sus mentiras y en sus engaños. Porque la luz de Jesús nos iluminó. Amén. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Fíjese. Tú puedes tener la luz, puedes tener a Jesús. Pero si tú dejas de seguir a Jesús, fácilmente te encegueces nuevamente. Así como puedes tener luz aquí ahora, pero si apagamos las luces, se oscurece. Cuanto más de Jesús tengamos, más luz espiritual tendremos. Cuanto menos de Jesús tenemos, mientras menos sigas a Jesús, más en oscuridad estarás. ¿Me entiendes? Puedes haber conocido a Jesús, prendí la luz, pero si apago la luz, ¿qué pasa? Por eso que Jesús nos dice, yo soy la luz, el que me conoció estará siempre en la luz. ¿Qué dice ahí? El que me sigue andará en la luz. Cosa que si dejas de seguir a Jesús, nuevamente te encegueces. Por eso es que hay tantos cristianos que un día tenían vista espiritual y que hoy los ve y andan ciegos. Porque dejaron de seguir a Jesús. Entonces Él es una luz que ilumina, pero hay que estar con Él continuamente. Y tendremos la luz de la vida. Él nos hace entender por qué es esta vida, por qué estoy aquí, a dónde voy, quién soy. Todas las cosas mientras Jesús esté. Pero si te apartas de Jesús, pierdes. Y eso puede suceder para una persona como para una iglesia entera. Allá en Apocalipsis, a una iglesia que empezó a afanarse por lo material, le dice, tú que dices que estás rico, tú que piensas que ves ahora y que has prosperado y que eres rico y has dejado de depender de mí, de alguna forma le dice así. Sin embargo, tú eres ciego, miserable, desnudo. Y más abajo le dice, compra colirio para que veas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hasta una iglesia que un momento vio, pero si deja de depender de Jesús y a buscar de Jesús y empieza a poner su mirada y sus propósitos dentro de lo material, fácilmente vuelve a enceguecerse. ¿Y necesita qué? ¿Sabe qué me reveló Jesús? ¿Sabe qué es el colirio? Es el mismo Jesús y es el Espíritu Santo, que hace lo opuesto, ¿no? Bendito sea el Señor. Ese ojo espiritual se está tapando porque el ojo físico nuevamente está queriendo tomar su lugar. Entonces le pones colirio y saca la carnalidad del ojo, ¿no? Hay esa operación que sacan la carnalidad del ojo, ¿no? Y bueno, eso en un sentido espiritual también pasa, ¿ya? Cuando el cristiano empieza a volverse muy carnal, necesita colirio para sacar la carnalidad y poder ver espiritualmente mejor. Amén. Entonces, Él es la luz y hay que seguirlo. Gloria a Jesús. Ahora, todos venimos ciegos de nacimiento. Y uno de los grandes aspectos para reconocer, para que podamos tener luz, es reconocer que se es ciego, ¿okay? Que no tenemos vista por nosotros mismos, que necesito luz, necesito del sol, necesito luz. Y la gran ceguera del mundo, y la peor ceguera, es estar ciego y no darse cuenta que están ciegos. Dice que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y ese es el problema del mundo.
que ellos están pero tan ciegos que no se dan cuenta que están ciegos. ¿Entiendes? Es igual que el borracho, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para que un adicto deje de ser alcohólico? ¿Ah? Reconozca que es alcohólico. Porque si no dice, yo soy alcohólico, y sale con lo de siempre, ¿no? Cuando quiero lo dejo, yo lo domino, no pasa nada. Es otro ciego que no quiere ver. Pero el día en que él dice, sí, soy alcohólico, necesito ayuda, necesito reconocer, igual, la ceguera espiritual es de la misma forma. Mientras el hombre no reconozca que está ciego, él va a permanecer ciego. Pero cuando él dice, sí, estoy ciego, necesito la luz, entonces que Jesús puede actuar en la vida de esa persona. Por eso es que nosotros siempre, hermano, tenemos que entender esto. Somos ciegos de nacimiento. Y sin Jesús, yo soy ciego. Y yo necesito la luz continuamente. Tengo que pagar la luz. ¿Cómo se paga la luz en el sentido espiritual? Oración, ayuno. Porque si no pago el precio para tener luz, me quedo en tinieblas. Amén. Viene el diablo y te corta la luz. Y quedaste en tinieblas. ¿Y qué pasó? Dejé de venir a los cultos, dejé de orar, dejé de ayunar. Bien, entonces Satanás me puso en tinieblas nuevamente. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Ahora, hay una ceguera del mundo que es una ceguera continua. En Cristo ya viene la luz. El día en que conocimos a Cristo, reconocimos que éramos ciegos, pecadores. Cristo vino y vino la luz a nuestras vidas y nos iluminó la realidad de la vida. Entonces, a partir de ahí hay una luz en nuestras vidas, pero que se achica y se apaga, pero siempre hay un foquito para aquel que es cristiano. Pero en el mundo es una oscuridad total, ¿ya? Pero no está de más siempre reconocer que venimos ciegos de nacimiento y que necesitamos de esa luz. Y vamos a abrir nuestra Biblia más adelantito en Juan 9, capítulo 1. Y esta situación que Jesús pasó aquí está escrita en la Biblia para enseñarnos esta verdad espiritual. ¿Ya? Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Pero no era tan importante el milagro que Jesús hizo con esa persona. Sí que lo era para esa persona, por supuesto. Pero más allá de eso, Jesús quería enseñarnos algo a través de esto. Porque en Juan 8, versículo 12, ya él había hecho esa declaración. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y más adelante en el capítulo 9, él va a sanar a un ciego de nacimiento para enseñar esa verdad espiritual de una forma física y revelarnos otros aspectos de cómo funciona este tema de la ceguera espiritual y cómo es que un hombre adquiere la vista espiritual. ¿Entiende? Entonces por eso está esta historia aquí. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Si ya es triste ser ciego, quedar ciego, ¿cómo será triste? De nacimiento. O sea, ese nunca vio a su mamá, a su papá, la luz, el agua. Él no sabe nada de las cosas, pero aún así puede moverse, ¿no? Pero es muy triste. Pero ¿sabe qué? Si nos da pena un ciego físico de nacimiento, más pena tenemos que tener por la gente que no conoce a Cristo. Porque su condición espiritual es peor que la de un ciego físico. Porque al fin y al cabo ese ciego físico tiene más posibilidades de buscar a Jesús por su problema. Y el que cree que ve está en una ceguera peor. Y tenemos que tener más pena. Y de ahí vamos a ver un poquito la historia de pero quiero irme al final. A veces para entender el principio vamos a ver el final para entender la historia mejor. Vámonos ya al versículo 41, 9:41. ¿Ya?
Porque Jesús va a tratar con los fariseos. Después que sana a este ciego de nacimiento, empieza una lucha con los fariseos, porque Jesús los sanó sábado y estaban reclamando que por qué los sanó sábado y quién eres tú, que te crees y no sé cuánto. Y entonces ahí Jesús vuelve a declarar que Él es la luz y el que lo sigue no estará en tinieblas. Y los fariseos dicen, entonces tú quieres decir que nosotros somos ciegos. Y mire lo que Jesús les respondió. ¿Por qué esos fariseos estaban ciegos espiritualmente? Porque la luz que estaba ahí, que se llama Jesús, no la querían reconocer. Por eso que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esta es la condenación, dice allá en Juan 3:19, que habiendo venido la luz, amaron más las. O sea, cuando Jesús toca el corazón del hombre, le dice, eres ciego, arrepiéntete, vuélvete a mí para ser salvo. Pero tú dices, no quiero el pecado, no quiero Jesús. Entonces tú amas las tinieblas y en tinieblas te quedarás para siempre. Y en el pecado perecerás. Entonces los fariseos estaban viendo a Jesús, pero no querían reconocer. Puede ser que tú no estés viendo a Jesús físicamente. Y hay personas que no ven a Jesús físicamente, pero lo ven a través de su iglesia, que es su cuerpo, a través de los testimonios transformados. Pero aún así no lo quieren reconocer como estos fariseos, porque quieren quedar en tinieblas, por su orgullo, por cualquier aspecto. Jesús les respondió cuando le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Si fueras ciegos, ¿qué dice ahí? No tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado. ¿Entiende lo que está queriendo decir ahí? ¿O no? ¿Entiende o no? Se los pongo más claro. Si fueras ciego, en otras palabras, si reconocieras que eres ciego, o sea, ellos dicen, ¿acaso estás diciendo que nosotros somos ciegos? Claro, eran los líderes religiosos. Se creían la luz de los judíos, la luz del mundo. Pero sin embargo, no estaban viendo aquel de aquí en la palabra decía que vendría a traer luz. El sol de justicia nacerá. El profeta que iba a venir. No estaban viendo al Mesías que estaba frente a ellos. No lo querían reconocer. Y así hay, hermano, hay muchas religiones y religiosos que niegan a Jesús como Dios, que niegan al verdadero Jesús, que tienen un Jesús falso, un Jesús muerto. Y cuando se les predica al Jesús vivo, al Jesús de la Biblia, al Jesús verdadero, lo niegan porque ellos creen ver, pero están ciegos. ¿Por qué? Porque no ven a Jesús, ven su religión, ven a sus santos, a sus vírgenes, ven cualquier cosa, pero no logran ver al Jesús de la Biblia que murió por sus pecados para arrepentirse y ser salvo. Porque la religiosidad, hermanos queridos, aunque usted no lo crea, la religiosidad es la peor ceguera del mundo. Peor que las drogas, peor que el alcohol y los peores pecados del mundo, porque todavía el más pecador le es más fácil ver que son ciegos que los religiosos que no tienen a Jesús, que creen que ven, pero que también están ciegos. Porque no conocen al verdadero Jesús, solo conocen una religión y creen que su religión les va a salvar. La religión no salva a nadie hasta que no conozcan a Jesús. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si fueras ciego, si te dieras cuenta que estás ciego, no tendrías pecado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre reconoce su ceguera, va a buscar la luz que es Jesús, y Jesús perdona nuestros pecados. Y la gran ceguera del hombre es que no se reconoce pecador. Y es por eso que cuando uno le dice, hermano, deje el adulterio, deje la fornicación, no, yo soy católico. O yo soy evangélico, también pueden decir. Hay cristianos, hay evangélicos ciegos también. O sea, no es una religión que te da la vista, es Jesús en la luz. Pero cuando el hombre está en pecado, bendito sea el Señor, cuando el hombre está en pecado y tú le predicas a Cristo que se arrepienta y la persona cree que porque tiene una religión se va a salvar, en realidad está ciego y su ceguera lo mantiene en su pecado. Porque si conocieran a Jesús, si vieran a Jesús,
su pecado sería perdonado y serían transformados. Eso es lo que quiere decir. Si fueres ciego, si reconocieres que eres ciego y que necesitas de mí para que tu pecado sea perdonado, entonces no tendrías pecado. Mas ahora, porque crees que ves y no logras ver que yo soy el único que puede perdonarte, entonces tu pecado permanece. ¿Entendió? Por eso es que es importante que siempre reconozcamos que somos ciegos. ¿Me entendió? Somos ciegos de nacimiento, pero gracias a Jesús que viene a mí. Jesús, te necesito, yo sin ti estoy en oscuridad. Estoy ciego, estoy perdido, Señor. Pero ¿cuánto cuesta al hombre llegar a ese punto? A esa humildad y a ese reconocimiento de que necesitamos la luz. Pero tras que el hombre sabe algo, ya se cree que sabe y cree que lo ve todo y que entiende todo. No, hermano. No tenemos luz propia. Es una dependencia. Así como este foco sin corriente no alumbra, yo sin Cristo no alumbro, no tengo luz. No tengo luz propia. Soy ciego de nacimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Es bueno reconocer que somos ciegos. Y ese es el problema de los fariseos. Si fuera ciego, ¿cuántos ciegos hay aquí? Vuelvo a la primera pregunta. Ahora sí. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Había, ¿no? Ahora ya no vamos a hacer más. Pero ciegos de nacimiento, perdón, está mal hecha la pregunta. ¿Cuántos ciegos de nacimiento hay aquí? Todos, por cuanto todos pecamos, hermano. Todos somos ciegos de nacimiento, pero Cristo vino a salvar, a darnos luz. Ahora sí, volvamos a la historia. Juan 9, 1. Aquí hemos ido al final de esta historia para que entendamos de qué se trata esta historia y vamos a entender el desarrollo. Y esta historia es muy linda porque ¿sabe qué? Nos revela cómo es que un hombre adquiere la vista espiritual. ¿Cuántos quieren saber? Esto es algo maravilloso, ¿ya? Nos revela desde que una persona se convierte, cómo es el proceso para adquirir la vista. Así como el pecado es progresivo, la persona no peca y muere en ese momento, el pecado va destruyendo. Así la vista espiritual también es progresiva. ¿Me entiende? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz va creciendo en nosotros. Nuestra vista, o sea, ese proceso de cerrar el ojo físico y abrir el espiritual es un proceso. Pero por lo menos tras que vemos un poquito, ya vemos. Por eso es que podemos decir que ya no somos ciegos, pero aún no vemos todo como deberíamos ver. Porque también estamos en un proceso hasta que un día estemos allá y veremos todas las cosas tal y como son. Bien, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, siga. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Te explico. Y bueno, es una desgracia que nazcamos ciegos espiritualmente. Pero ¿a quién vamos a culpar? Y así como hay muchas desgracias en la vida, ¿no? Hay personas que nacen físicamente ciegos, otros pueden nacer sin piernas, y hay muchas desgracias en la vida. Y aquí los discípulos de Jesús, y esta era una creencia judía, ¿no? De que las personas que sufrían algunas desgracias físicas tenían que ver con algún pecado pasado. O sea, era el mismo dilema de Job, buscar culpables. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de que este hombre miserable haya tenido que sufrir esto? O sea, al punto de decir, ¿quién pecó? ¿Cómo iba a pecar? Pues si nació ciego. O sea, es que había una creencia judía que podían pecar en el vientre de su madre. Imagínense. O sus padres, o sea, ¿cuál es la...? Y hay ahí donde entran muchos cristianos también en todos esos aspectos. No, eso es una maldición hereditaria.
Hay que hacerle regresión, tercera, cuarta. No, su tatarabuelo pues hizo esto, por eso ahora es esto. Sí, puede haber algo de verdad en eso. Pero pienso que Jesús aquí nos da un gran ejemplo de esto. Que no es bueno meterse en ese lío. Porque Jesús podría decir, no, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En realidad la verdadera respuesta debería ser, no, este pecado viene desde Adán y Eva en realidad. Esta causa. Lo que pasa es que somos una raza caída. Y hay consecuencias del pecado en general. Ya por ser las células ya no se reproducen igual. Todas esas cosas que... Entonces, hay muchas desgracias en la vida que son consecuencias de la naturaleza, si lo podemos decir así. Y Jesús no está en buscar culpables. Él no dijo ni que su padre no. Lo que dijo, respondió, no es que pecó este ni sus padres. O sea, en otras palabras, no se metan en ese asunto, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, ya que pasó alguna desgracia, es la oportunidad para que Dios obre. Amén. O sea que si tienes alguna desgracia en tu familia o algo, en vez de buscar culpable, porque esa es siempre la tendencia humana, por tu culpa mi hijo se cayó, por tu culpa mi hijo se accidentó, por tu culpa, y siempre los hombres andan buscando culpables. Pero te pregunto algo, ¿ganamos algo con decir, ya, este es el culpable? ¿Cambia algo eso? Te pregunto. No, ya Adán y Eva pecaron. ¿Cambiamos algo con renegar? No. Lo que sí, Jesús puede cambiar las cosas. Y es lo que le está diciendo. No importa quién es el culpable, sino que yo voy a aprovechar esto para cambiar la situación. Bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, ya que esto sucedió, va a servir para que las obras de Dios se manifiesten. Y quiero que noten atención, no dice la obra. ¿Qué dice? En otras palabras, este hombre va a representar lo que Jesús va a hacer de ahí en adelante con toda la raza humana. Por eso es que este hombre aquí es un símbolo, es una enseñanza. Lo mismo sucede con Lázaro. Lázaro es un símbolo de la resurrección. Ese es otro tema. Pero él pasa a ser... Ese milagro que él hizo de resucitar a Lázaro es algo físico para enseñar una realidad espiritual. Por eso que él está diciendo, bueno, ya esto pasó y ahora yo voy a aprovechar para enseñar una realidad espiritual. La realidad de la vista espiritual. Amén. Para que las obras de Dios se manifiesten. Y las obras de Dios se siguen manifestando, pues todos los ciegos espirituales el Señor las está sanando cuando vienen a Él. Siga. Me es necesario hacer la obra, entre tanto que vamos a adelantar. Él dice que mientras el día dura, Él va a hacer esta obra, porque un día viene Cristo y se lleva a su iglesia, porque Cristo ahora está en la tierra a través de su iglesia. Mientras Él estaba en la tierra, Él hacía estos milagros. Él se fue, ahora Él está en la iglesia sanando espiritualmente a las personas de la ceguera espiritual. Pero viene un día cuando nadie puede trabajar. Eso se refiere que el día que la iglesia se vaya, ya no se predicará el evangelio. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Entre tanto que Él y la iglesia estén en el mundo, va a haber luz para este mundo. El día que Él se vaya y la iglesia se vaya, el mundo queda sumergido. Por eso que la gran tribulación va a ser una tiniebla espiritual terrible, porque la iglesia ya no va a estar aquí. Dicho esto, ahora Él va a enseñar el proceso. Dicho esto, o sea, ¿cómo ahora yo opero en este tiempo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque el lodo significa el pecado. Como te dije, aquí Él está dando una enseñanza. Y el gran problema de los hombres, y te lo vuelvo a repetir, es que no quieren reconocer su ceguera, su condición de pecado. Al poner Jesús lodo en sus ojos, Él estaba diciendo, hay un problema con tus ojos. Quizás el hombre era ciego, no necesitaba cerrar sus ojos. De hecho, no le dijo, cerra tus ojos, te voy a poner barrito, ¿ya? Porque el ciego no ve. Yo creo que Él le puso lodo con los ojos abiertos. Por lógica, ¿no? Ahora, ¿cuál era la diferencia? Si sus ojos hubieran podido ver y tenían lodo, ¿podría ver? No. En otras palabras, ese lodo
representa el pecado. Y aunque tus ojos físicos vean, el pecado nunca te dejará ver. La causa de nuestra ceguera es el pecado. Ahora, cuando Él le pone el lodo, Él está diciendo, hay barro en tus ojos. Y es algo que el hombre no quiere reconocer. Como ya te dije desde un principio, el hombre está tan en tinieblas que no quiere reconocer que está ciego. Y que la causa de su ceguera es el pecado y la falta de Jesús. Entonces, en otras palabras, si lo aplicamos en un sentido espiritual, tenemos que echarle lodo a la gente en sus ojos. Pero no es porque nosotros le echamos el pecado a la gente, sino lo que necesitamos es que la gente reconozca que hay pecado en sus ojos, que sus ojos están corrompidos por causa del pecado, que por eso anda mirando desnudeces nomás, porque sus ojos físicos están con lodo, sus ojos espirituales están con barro. Hay, en otras palabras, en tu ojo físico hay pecado. Andas mirando lo que no debes. En vez de ver lo que tienes que ver, miras lo que no ves. Paran en el internet mirando lo que no deben. Puro barro en sus ojos. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que todavía dicen, no, yo soy cristiano, yo veo. Pero no ven, porque no ven el barro. Y muchas veces Jesús necesita hacerte dar cuenta que hay barro en tus ojos. Porque Jesús le dice, ve y lávate. Mira, sigue el versículo siguiente. Y le dijo, ve y lavarte en el estanque de Siloé. ¿Cómo vas a limpiar tu barro si no reconoces que hay barro? Apliquémoslo así. Cuando le pone barro, ahora él siente el peso del pecado en sus ojos. Y cuando siente el peso del pecado, él siente la necesidad de ir a lavarse. Pero si no le ponía barro y le diría, ve a lavarte, ¿de qué? Si yo soy bueno, si yo no mato, si yo no robo. Pero cuando sientes el pecado ahí en tus ojos, ve a lavarte, sí, porque yo quiero ver, estoy ciego, quiero ver, quiero que me quiten el barro para que pueda ver. Ese es el proceso para que las personas vean, que tengan convicción de pecado. Y es por eso que Jesús echa barro en los ojos de la gente. Y no es que Él lo eche, porque el barro del pecado ya está en sus ojos. Lo que hace es ayudarlo a reconocer el barro. La ley no fue dada para reconocer el pecado. Y la gente tiene que entender y reconocer que son ciegos y que tienen pecado en sus ojos y necesitan lavarse. Ve a lavarte con la sangre de Cristo. La palabra es agua que purifica, que limpia. Ve al Siloé. Aquí hay un Siloé que limpia el barro de nuestros ojos para que veamos espiritualmente y dejemos de ver el lodo en nuestros ojos y dejemos de ver el pecado en nuestros ojos y tengamos ojos limpios para ver, porque ese lodo nos tiene ciego espiritualmente. Pero cuando sacas el lodo y pones agua en ese lodo y lo limpias, entonces empiezo a ver con el otro ojo que no veía. Esa es la forma en que Jesús da vista al ciego espiritual. ¿Entiendes? Y dice la palabra que traducido es enviado. Jesús envía a todo cristiano a la palabra, a la sangre, al arrepentimiento. Si hay lodo en tus ojos esta mañana tienes, ven al altar, ven a Jesús. Él es agua limpia que purifica. Amén. Señor, quítame el lodo de mis ojos. Señor, quiero ver. De repente he estado muy carnal, he estado muy afanado con lo que veo y no he estado viendo lo que no veo. Quizás hay lodo en mis ojos. De repente mis ojos están muy atraídos por pornografía, por ver la desnudez, como dice, por lo que no tiene que ver, porque está carnal, me falta luz. Señor, te necesito. Ven a Jesús. Ciego fui, dice la canción, ¿no? Mas ahora veo. Cuando venimos a Jesús podemos ver, pero hay que reconocer nuestra ceguera.
Fue entonces y se lavó y regresó. Ahora, ¿cómo fue ese hombre? Si era ciego. Ahí no dice que lo llevaron. Dice que él fue. ¿Sabes? Cuando tú quieres ver de corazón, tú haces todo. Tú obedeces a Jesús. Si Él me dijo que yo... Él podía tener 1000 cuestiones, ¿no? 1000... Pero Señor, ¿cómo me manda si yo no puedo ver? No, además estoy bien porque aquí mendigo, me dan plata y con eso vivo. Señor, podía tener 1000 excusas como aquellos que uno les predica y no quieren hacer caso, ¿no ve? Vaya a la iglesia para que allá usted se limpie por la palabra. Es que no tengo plata para el taxi. Es que no conozco la dirección. Es que, bueno, es que quiere seguir ciego, siga ciego. Pero cuando tú tienes ganas de ver, haces todo lo que es necesario. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me imagino al ciego. Bueno, tenía el lodo y tenía la promesa. Yo quiero ver. Disculpe, ¿por dónde queda Siloé? Por allá. ¿Y será que estoy yendo bien por allá? Vaya. Y por eso te digo que la vista es un proceso. Todos cuando llegamos al Señor, yo estaba así, hermano. Yo llegué a la iglesia, no sabía, no entendía nada. Solo sabía que estaba algo mal en mi vida, pero y estaba aquí y que tenía que venir a los cultos. No entendía nada. Estaba como ese ciego, obedeciendo a algunas directrices por ahí, pero la luz fue yendo. Y Dios me fue lavando con su palabra, me fue lavando y poco a poco fui viendo. Pero hubo que obedecer a Jesús, hubo que obedecer la palabra de Jesús, hubo que hacer caso, hubo que accionar, hubo que creer y moverse. No me quedé ahí ciego llorando, hubo que moverse por fe, dar pasos de fe. Y llegamos a la palabra y ahí va lavando. ¿Sabe qué lindo? Dice, y se lavó. No dice, lo lavaron. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe qué? Yo no me puedo arrepentir por ti. Yo no me puedo quitar el barro que hay en tus ojos. Ni siquiera Jesús. Jesús mandó. Pero ¿quién tiene que arrepentirse? Uno mismo. ¿Quién tiene que quitar el barro? Señor, perdóname, sácame, quítame el adulterio, la pornografía, la hechicería, la idolatría. Quítame, Señor, soy un malo, soy perverso. Quítame, me arrepiento, no quiero. Eres tú quien tiene que lavarte, hermano. Eres tú que tienes que enjuagarte en la sangre, en la palabra y sacar todo ese barro que no te deja ver, que te tiene distraído, ciego. ¿Sabe qué? Una de las características del ciego es que se tropeza. ¡Pum! ¿Y qué pasó? ¿Por qué me embaracé? ¿Por qué me pasó esto? Por ciego. Pero cuando ya ves y está el poste ahí y tú estás mirando y vas y te das con el poste, ya no es por ciego, es por burro. Y esos son los cristianos que siguen cayendo en el pecado después de tener vista espiritual. Ya no te golpeas por ciego, sino por burro ya. O es que a veces, siendo cristiano, nuevamente te volviste a enceguecer y te estás dando con diferentes cosas. Entonces, no busque culpables de sus desgracias. Examínese a sí mismo y mire si no hay barro en tus ojos para que Dios te muestre dónde está tu problema. Porque siempre el hombre, como en un principio, busca culpable. Es que mi mujer es así, es que mi marido, es que mi padre y mi madre. Siempre buscamos los es que nada. El es que cada uno... Cuando Dios te abre la vista es para que tú quites el barro tuyo. Y ahí tú podrás darte cuenta cuál es la raíz de tu problema cuando logres ver. Se regresó viendo. Dice el versículo siguiente. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sabes qué? Cuando Jesús viene a la vida de un cristiano, se lava, se limpia, hay un cambio. Imposible. Si yo estaba ciego, ¿cómo no voy a cambiar si ahora veo? Me cambia pues. Me cambia. Y se vuelve testimonio para los demás. Porque los demás, ¿no era ese el drogadito? ¿No era ese el borracho? Parece, dicen.
Mire, el versículo siguiente, mire qué dice. Unos decían, es, otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Oye, parece el drogadito. Oye, pero ahora mira, está afeitado, bañado, bonito y alaba a un Cristo. ¿Será ese el mismo? Sí, yo soy. Él me cambió. Él me cambió, Él me dio la vista. Hay un testimonio, hay un cambio. Imposible ser el mismo. Imposible. Cuando Cristo te abre los ojos y te quita el pecado, ya no eres el mismo. Hay un testimonio, hay un cambio de vida. Y el mundo puede ver ese cambio. El mundo puede ver la luz que ahora hay en ti. Ahora tú te vuelves luz para los otros ciegos. Tu ejemplo, ahora tú ves y tú vuelves luz para los otros ciegos. Para que los otros ciegos vean a Jesús en ti y también puedan ver la luz, que ellos también están ciegos. Amén. ¿No es maravilloso lo que Jesús hace? Él nos transforma. Y por eso es que vemos la vida diferente. Él abrió, una hermanita me decía, pastor, mire los árboles, mire. Pero si siempre han estado ahí, es que antes yo no lo veía, me decía. O sea, empezó a ver la belleza de la vida. Empezó a ver diferente la vida, porque Jesús estaba limpiando sus ojos. Ya no era esa vida amargada, resentida, porque ahora el pecado estaba saliendo de ella. Gloria a Dios. Vámonos al versículo 12. Ahora, todo lo que le pasó a este ciego es un ejemplo de la vida cristiana, ya lo dijimos. Entonces, el primero es que nos volvemos testimonio. Pero también empieza a haber guerra espiritual, empieza a haber persecución. Los religiosos son los que más te van a hacer la guerra a veces. Los fariseos se le levantaron y empezaron a atacarlo y acusarlo y no sé qué. Por eso cuando nos convertimos, viene lucha. Dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, siga. Empezaron a indagar a sus padres. El versículo 11 era desde el 11, 9:11. Respondió y él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó. Lo interrogaron, le hicieron una junta de interrogación. Estaban bravos los fariseos porque Jesús había sanado en el sábado a este hombre. Y me dijo, ve y lávate, siga. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y aquí vamos a ver el proceso de conversión de este hombre. Él había sido sanado por Jesús, pero no sabía dónde estaba Jesús todavía. Como te dije, llegamos, a veces recibimos la vista, pero hay muchas cosas que todavía no entendemos. Y por eso tratamos de predicar y decimos, vaya, ya el pastor te va a explicar, ¿no? Hermano, porque todavía no tenemos muchas respuestas, pero lo único que sabemos es que estábamos ciegos, ahora vemos. Así estaba este hombre, no sé, pero vamos a ver la progresión en este hombre. Siga. Levantaron ante los fariseos al que había sido ciego. Llevaron. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Siga. El 17, vámonos. Entonces empezó una persecución para él. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Primero lo indagaron a los padres, ¿verdad que ese es su hijo? Yo no sé, él es grande. Estaban con miedo porque lo iban a botar a los padres y los iban a... Y vayan a hablar con él. Y volvieron a llamarlo al ciego de nuevo. Y le dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Ahora cambia, ¿no? Primero dijo, no sé. Ahora ya él tiene una revelación más grande. Y él dice, es profeta. Y esto significaba, porque Moisés había dicho que Dios levantaría un profeta igual que él y que tenían que obedecerle, de lo contrario morirían. Esa es una profecía de Jesús. Entonces él está, al decir que es profeta, está diciendo, él es el profeta que Moisés había profetizado, él es el Mesías, estaba queriendo decir. Y lo que más odiaban los fariseos es que digan que Jesús era el Mesías. Ellos no querían reconocer que Cristo era el Mesías profetizado. Siga. El 22, vamos al 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías,
fuera expulsado de la sinagoga. Y es por eso mismo que los fariseos estaban ciegos, porque no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Y así hay mucha gente religiosa que no quieren reconocer a Cristo como el verdadero Dios. Y habían acordado que si alguien decía eso lo iban a expulsar. Y por eso fueron expulsados de la Iglesia Católica muchos cristianos que decían que Cristo es Dios vivo, que no es la religión quien salva. Y así hay mucha persecución cuando tú predicas al Cristo verdadero, al Mesías, al profetizado, al Hijo de... no un Cristo falso. Esa es parte de la conversión. Por eso que este caso es puesto como un ejemplo. A mí me llevaron a hablar con cura. Cuando yo me convertí, empezó la persecución en mi casa. Muy católicos mis padres. Pero ellos no entendían que yo no había cambiado de religión. Ellos pensaban que yo había cambiado de religión. Lo que yo había cambiado era de vida. Que yo antes era ciego y ahora veía. Y eso no lo podían entender. ¿Por qué dejé mis amigos de la comparsa? ¿Por qué dejé esa vida mundana? Y eso no lo entendían. Y venían y me hacían la guerra. Me llevaron a hablar con cura para que me convenza. Y yo oré, Señor, tú vas a poner la palabra. Y el curita me dice, mire, yo estudié esto. Mire, padre, yo no sé nada, le dije, yo no he estudiado eso, pero yo solo sé que antes era un pecador, vino el Espíritu Santo y empecé a hablar en lengua y profeticé y he tenido visiones. Y el curita, aleluya, aleluya. ¿Y sabe qué me dijo después? Me dijo, ora por tu madre para que se convierta, me dijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. La lucha no es contra carne ni sangre, pero la gente que no quiere ver a Jesús, el diablo los utiliza para tratar de apagar la luz que hay en ti. Entonces él les respondió, ya os lo he dicho y no lo habéis querido oír. No, mire, entonces más bien este ciego empezó a predicarle a los fariseos. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus? Empezó a predicarle. Ahora él, al decir quieren ustedes también ser discípulos, ahora él empieza a decir que él es un discípulo. ¿Qué dijo primero? No sé dónde está. Después dijo, él es el profeta, que quiere decir el Mesías. Ahora él dice, yo soy su discípulo. El proceso de la vida cristiana. Ahí cuando tú conoces a Cristo, ahora él va a ser tú vas a ser discípulo, seguidor de él. Tú vas a empezar a vivir en base a su dirección. Versículo 28, ¿estamos? Sí, verse al 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Porque él empezó a predicarle a los fariseos. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros cómo es el orgullo religioso. Y se apuró usted. Déjeme terminar. 34, por favor. Y le expulsaron. Cuando conoces a Jesús te van a expulsar de la religión. ¿No? Aquí está nuestra hermana, ¿no? Nuestra hermana Rosario, 30 años testigo de Jehová, ¿no? Su hija Cecilia se rehabilitó. Y ella vino, conoció al Señor aquí, después de 30 años predicando en los testigos de Jehová. Conoció a Cristo para la gloria de Dios. Ella y su familia, para gloria de Dios. Su hija Natalia hace parte de los jóvenes. Toda su familia, testigos de Jehová, sus hijos. Ella fue precursora, como dicen los testigos, ¿no? Sujeta al cuerpo gobernante, ¿no? Pero cuando conoció a Cristo, vino a la iglesia. Y es lo primero que hace. Los reúne y te ponen, ¿no? O Cristo o tu religión, o esta religión. Porque ellos predican religión, no conocen al Cristo vivo. Y bueno, ella decidió por Cristo y la expulsaron, pues, ¿no? Siempre pasa eso con los testigos. Basta que vengan a un culto y ya están en peligro de expulsión, porque son religiones que toman. Como yo te dije, no hay peor cosa que la religión para enceguecer a la gente. ¿Okay? Religión sin Cristo. Un Cristo o un Cristo distorsionado. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero un Cristo diferente. No creen que Cristo es Dios. Creen que Gabriel también es Cristo y que Cristo es como un ángel superior. Entonces no creen en el verdadero Cristo bíblico, en Cristo Dios. Y es por eso que siempre pasa esto. Los terminan expulsando.
cuando conocen al verdadero Cristo que te abre los ojos, que te quitó el barro, las tinieblas. Porque la religión no cambia, no te limpia el pecado. Por eso un testigo de Jehová, ustedes pregúntenle, si usted se muere, ¿dónde se va? No tienen convicción de salvación. Es que los muertos mueren y nada saben. El que nada sabe es usted, hay que decirle. Solo engaño de religión, pero conocer a Cristo es otra cosa. Vamos al versículo 34, versículo 35 y 37. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira, esta pregunta que Jesús le hace, para un judío decir que era ser hijo de Dios significa Dios. ¿Me entiende? Por eso es que hijo está con mayúscula. Porque por eso es que los judíos se enojaban tanto que Jesús dijo que él era hijo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la Biblia. Porque decir que era ser hijo de Dios, para nosotros hoy es un concepto mucho más amplio. Porque yo digo, yo soy hijo de Dios. Pero eso solo se hizo posible a través de Cristo por medio de la adopción. O sea, en Cristo nosotros podemos ser hijos de Dios. Pero eso no me hace Dios. Pero en ese tiempo no había ese concepto dentro de los judíos. No existía ese dicho de ser hijo de Dios. Pero al decir Jesús, yo soy hijo de Dios, estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces le está diciendo, ¿crees en el Hijo de Dios? Siga. ¿Crees que yo? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Crees que yo soy Dios? Le dijo, ¿crees que yo soy Dios hecho carne? Yo soy el Mesías. ¿Y qué pasa? Y siga, versículo 38. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué dice ahí? Es cuando un hombre adora a Cristo, él recibió la vista. Esa es la prueba de que alguien realmente ahora ve, porque ha entendido, ha conocido la luz de la vida que es Cristo y le adora, le adora. Por eso los testigos de Jehová no adoran a Cristo, porque para ellos es idolatría. ¿Entiende? Entonces, ese es el proceso. Primero no sabía quién era, dónde estaba. Después entendió que era profeta. Después dijo que era el discípulo, que era su discípulo, que era el Mesías. Y ahora entendió que era Dios y le adoró. Ahora él recobró él tenía la vista espiritual. Este hombre no solo fue sanado físicamente, sino sanado espiritualmente y está aquí como un ejemplo para todos nosotros. Amén. Y a partir de ahí, vamos un versículo más. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que ven, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿No? Está largo para explicar, pero va a terminar en el versículo 41. Sigamos, solo leámoslo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado. ¿Cuántos ciegos de nacimiento hay aquí? Mientras no reconozcamos nuestra condición, podemos ser como fariseos, hermano. Mientras pensemos que vemos por nosotros mismos, yo soy ciego de nacimiento y si veo es por Jesús, no es por mí mismo. Es porque logro ver a Jesús. Pues le has visto. Yo soy. Y le adoró. Yo logro ver porque primero veo a Jesús. Porque Él ilumina. Porque Él es mi luz. Si yo no veo a Jesús, si yo no reconozco que Cristo es el Mesías, que Cristo es Dios, que Cristo es lo que es, sigo siendo ciego. Si me creo bueno, si creo que yo puedo por mí mismo, que yo me la sé toda por mí mismo, sigo siendo ciego. Mas cuando vengo a Él en humildad, Señor, soy ciego, necesito tu luz, abre mis ojos, hay barro en mis ojos, hay pecado, entonces mi pecado no permanece, soy limpio y ahora sí puedo ver. Quiero invitar la alabanza, por favor. ¿Cuántos necesitan la luz de Jesús esta mañana? ¿Cuántos tienen barro en sus ojos y quieren lavarse? Esta mañana ven, hermano. De repente tu vista está media nublada, pero ya yo soy cristiano, ya yo veo. Cuidado, hermano.
Si hay barro, no se te va nublando la vista, ¿no? De repente hay gente aquí que todavía está con pornografía. Como dice ahí, no, se abrieron sus ojos y vieron la desnudez, que andan poniendo sus ojos solo en lo material, en lo que no deben. Hay barro en tus ojos, ven aquí. Ven y adora a Jesús y pídele que te lave, que te limpie. Señor, este es el estanque de Siloé. Ve al Siloé y lávate. Ven a la sangre de Jesús y lávate. Ven a Cristo y límpiate. Él es el único que tiene poder para limpiar el barro de nuestros ojos, porque Él es la luz. No hay otra luz. No es la religión, no es el hombre, no es el pastor, no es nadie. Él es el único que puede darnos vista. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu amor es tan grande, que tú has aprovechado la situación del pecado de Adán y Eva para venir a ser nuestra luz, Señor. No buscamos culpables, sino reconocer nuestros pecados. Buscamos soluciones, Señor. No queremos buscar culpables, sino soluciones. Reconocer que hay barro en nosotros. ¿De dónde vino? ¿Quién lo puso? ¿Cómo lo pusieron? No me interesa. Yo solo quiero que quites el barro de mis ojos, Señor. Solo quiero que me laves en esta mañana, Señor. Que mis ojos no sean atraídos por lo corrupto, por las cosas de este mundo. Que pongas colirio en mis ojos y yo pueda ver lo que no veo, Señor. Pueda verte a ti, pueda ver tu gloria, tu hermosura, tu santidad. Pueda ver lo que no veo, pueda cerrar estos ojos físicos y abrir mis ojos espirituales. Pueda ver lo que no veo esta mañana, ver tu gloria, como este ciego dijo, ¿quién es? Pues le has visto. Hoy quiero verte a ti, Señor, y ver. Abre los ojos de mi entendimiento, abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi mente para ver tu grandeza, tu belleza, tu gloria, Jesús. Déjanos verte, Señor. Tú eres la luz y sin ti estoy en oscuridad. Señor, te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Necesito que me limpies, porque a veces el barro se quiere pegar a mis ojos. Pero tú eres tan lindo y tu palabra es tan hermosa. Si he pecado con mis ojos, perdóname. Si he pecado con mis ojos, perdóname. Dígalo esta mañana. Dígalo, Señor, si he pecado con mis ojos, perdóname. Lava el barro de mis ojos que me impide ver tu belleza, ver tu gloria, ver a los perdidos como huesos secos, ver al mundo que está perdido en sus pecados, ver las cosas que mis ojos no ven, que deje de ver lo físico y empiece a ver lo espiritual, para que así yo evangelice, yo predique y pueda darme cuenta que este mundo va camino a un infierno, que este mundo está perdido camino